En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vemos velozmente, porque es realmente muy cortito, el capítulo 16 sobre el trabajo del religioso. Muy interesante, o sea, muy importante valorar realmente el trabajo del religioso como un elemento de santificación. ¿Sí? Valorarlo como un elemento de santificación. Y cómo la contemplativa tiene que sobresalir en la santificación en el trabajo. No porque tenga más tiempo para trabajar, no ese es el sentido. Puede tener incluso menos tiempo para trabajar, pero la contemplación le tiene que dar más elementos para sobrenaturalizar el trabajo. De modo tal de que la contemplativa en el trabajo tiene más facilidades para santificarse. Bien, eso. Entonces el capítulo 16, el trabajo del religioso. El amor al trabajo, siempre una introducción y después algunos puntos. Nosotros hacemos siempre un súper resumen, ¿no? El amor al trabajo es una de las virtudes humanas más nobles y apreciada entre los hombres. Un hombre trabajador se granjea el respeto y la simpatía de todos, a diferencia del holgazán o perezoso que se atrae el desprecio universal. Eso es así prácticamente en todas las culturas. El tipo trabajador es un tipo apreciado, es un tipo trabajador, decimos, qué grande. En cambio el vago, que no se levanta, que no trabaja, que no hace nada, es un tipo despreciado por todos. Bien, entonces, y es una virtud que evidentemente el religioso tiene que tener. Bien, en primer punto, el trabajo, ley divina. La Sagrada Escritura alaba con frecuencia la laboriosidad, a la vez que condena enérgicamente la ociosidad, pereza o falta de diligencia en el trabajo. Por ejemplo, el que labra la tierra tendrá pan abundante, el que se va con los ociosos se hartará de pobreza. Proverbios 28:19. Un texto súper famoso. El que no quiera trabajar, que no coma. Porque hemos oído que algunos viven entre vosotros en la ociosidad, sin hacer nada, solo ocupados en curiosearlo todo. Puede ser la hermana que en la hora de trabajo va por todos los lugares, ¿viste? Hablando y saludando a todo el mundo. Ociosidad, sin hacer nada, solo ocupados en curiosearlo todo. A estos tales le ordenamos y rogamos por amor del Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su pan. Bien, entonces la necesidad de trabajar, ¿no? Ya desde las primeras páginas del Génesis aparece la ley del trabajo, incluso antes del pecado original, ¿no? Como insiste mucho San Juan Pablo II. El trabajo no es el castigo por el pecado original, sino que la ley del trabajo es anterior al pecado original. Tomó ya vez Dios al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivase y guardase. Génesis 2:15. De modo tal de que el trabajo es
realiza a la persona como tal. El trabajo tiene un elemento, ¿no?, que hace de que la persona se realice, así como la persona se realiza con la caridad al prójimo, ¿no? La persona se realiza con el estudio y con el saber. La persona se realiza también con su trabajo. Esto es todo muy interesante. Por ejemplo, cuando aparece la revolución industrial, todas las filosofías y técnicas, porque después la filosofía del trabajo se aplica a una técnica del trabajo, cómo vos organizas tu empresa, ¿no? Y en la revolución industrial, al inicio de la revolución industrial, el concepto que tenía la gente que organizaba el trabajo, no sé por qué, porque es muy tonto, porque ellos mismos no lo hacían así. Ellos eran organizadores de trabajo por vocación y les gustaba hacer eso. No sé por qué pensaban que el obrero iba a trabajar simplemente para ganar plata y comer, ¿no? Y entonces la idea era que el obrero iba a estar más contento cuanto menos trabajase y cuanto más plata recibiese. Ese era el concepto. Entonces, si va a trabajar 3 horas en vez de 8, va a estar más contento. Si va a cobrar 2.000 euros en vez de 1.000 euros, va a estar más contento. Y no es así. No es así. Porque el obrero se realiza en el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu trabajo consiste, ¿vieron Tiempos Modernos de Chaplin? Bueno, si tu trabajo consiste en poner simplemente 2 tuercas, Chaplin sabían que era comunista, ¿no? Fue echado de Estados Unidos por todas sus ideas socialistas. Pero más allá de todo, la película está muy buena y tiene razón, porque evidentemente la revolución industrial fue en sus inicios una cosa realmente opresora, un nuevo tipo de esclavitud. Está toda la historia, ¿no?, de la guerra en Estados Unidos, ¿no?, porque el sur era esclavista y el norte no, como a la industria los esclavos le son pérdida. A la industria le conviene tener empleados y no esclavos, porque vos le pagás un sueldo miserable y después que se arregle él. Si no tiene para comer, problema suyo. En cambio, cuando vos tenés un esclavo, le tenés que dar de comer, le tenés que dar salud, le tenés que dar todo. Es como parte de tu familia y mucho más. Entonces, al sur agrícola le convenía la esclavitud, al norte industrial le convenía el empleado, que era un nuevo tipo de esclavitud, así como se llama. Entonces, Chaplin, el obrero, lo único que hacía, voy a dejar el micrófono, 2 tuercas tenía que ajustar, tenía que hacer este movimiento. Todo en la línea de montaje, venían las piezas, tuc, 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 tuc. Se sonaba la nariz y se le iba, ¿no? Entonces, tuc, 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 tuc. Le picaba un mosquito, ¿no? No podía. Pero ¿qué pasa? No se siente dueño del trabajo. Entonces eso afecta toda la psicología de la persona, ¿no? Por eso toda la línea de montaje es inhumana. Entonces, bueno, hay que hacer líneas de montaje, es verdad, pero bueno, se hace todas cosas cuando se descubre que el obrero va a trabajar mejor para vos cuando se sienta dueño de ese trabajo y no cuando sienta que el trabajo es del patrón. Si el obrero siente que el trabajo es del patrón y no suyo, se va a rebelar, se lo están robando. Es interesante. En cambio, si se siente dueño, parte de la empresa, como una familia, todo va a trabajar distinto, ¿no? Entonces se los rotan por los distintos puestos de trabajo, se les hace conocer toda la empresa, se le hace conocer su importancia dentro del conjunto y toda cosa para que se sienta realmente parte de un equipo. La cuestión es que el trabajo realiza a la persona. Y eso pasa también con el religioso. El religioso que no trabaja tiene algo en su personalidad que está frustrado. Pero bueno, y eso desde el inicio, ¿no? Al sobrevivir la catástrofe de la desobediencia al mandato de Dios, la ley del trabajo se convirtió también en castigo penoso,
el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿no? Entonces vino el pecado, es verdad. Y entonces el trabajo tiene su cuota de castigo, como también la oración, y como todas las cosas, ¿sí? La oración tenemos arideces, la caridad nos cuesta, bueno, así como nos cuesta todo, pero son cosas buenas. No es que la caridad pasó a ser un castigo de Dios por el pecado, no, la caridad es de siempre. Lo que pasa es que con el pecado original te cuesta, ¿qué se le va a hacer? Bueno, el trabajo igual, con el pecado original te cuesta. Pero aún así, con ese aspecto de dolor y sacrificio, quedó santificado y ennoblecido por Jesús, el divino obrero de Nazaret. Entonces, como que se da todo el ciclo, ¿no? Primero trabajo como el desarrollo de la persona, después el trabajo manchado por no sé cómo decirlo, transformado en algo, también en su aspecto de castigo. Pero después, incluso en el aspecto de castigo, santificado por Jesús. Entonces, el hecho de que el trabajo te cueste pasó a ser algo fabuloso, porque lo ofreces como sacrificio, porque incluso ese costo ha sido santificado. Sin embargo, no todo trabajo es virtuoso. Te dan el trabajo para que sea virtuoso, para que te santifique, hay que hacerlo de determinado modo. Si vos estás pelando papas pensando mal de la madre y decís, ¿por qué no viene ella a pelar las papas? Me mando a pelar papas. ¿Por qué no viene ella? Bueno, todas las cosas que se te pueden imaginar cuando estás ahí pelando las papas, ¿sí? Entonces no va a ser virtuoso, por más que tenga todo el aspecto de sacrificio y todo, ¿no? Pero no va a ser virtuoso. No lo es si se hace de mal grado, no lo es simplemente porque si se hace porque simplemente no se puede evitar. Para que sea virtuoso es preciso trabajar voluntariamente, aunque sea para ganarse el pan. Es verdad que yo voy a trabajar para ganarme el pan, pero voluntariamente, asumiendo todo eso, ¿no? Se tiene que hacer para que sea virtuoso, hacerlo voluntariamente, con sentido sobrenatural, acatando la voluntad de Dios, que ha establecido sapientísimamente la ley del trabajo. La laboriosidad bien entendida, o sea, la actividad ordenada, prudente y mesurada, porque atención, en las contemplativas puede estar el vicio del trabajo, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Tenés la hermana que no te va a aparecer en el trabajo, pero ni remotamente. Y tenés la otra que no va a dejar de trabajar, no va a ir a la capilla porque va a seguir trabajando. Tenés de todo, hay de todo en la vida. Yo no sé si les conté que tenía un compañero de noviciado que le agarraba los ataques de devoción cuando estaba de servicio. Cuando estaba de servicio, acciones de gracias larguísimas. En cambio, cuando no estaba de servicio, se era muy expeditivo. Yo siempre decía. Entonces vos tenés de todo, algunos que lo va a esquivar, otros que se va a hacer viciosa en el trabajo, ¿no? Porque, y algunas de las viciosas en el trabajo es porque no les gusta y se lo quieren sacar de encima, otras porque les gusta, hay de todo, cada psicología es distinta, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que para que sea virtuoso tiene que ser voluntario, sobrenatural y en justa medida. La laboriosidad lleva consigo la prontitud y es incompatible con la flojedad y desgana. Bien, la cuestión es que es ley divina, hay que trabajar, se tienen que sentir recontentas de poder tener que trabajar, porque sepan que eso la santifica.
En segundo lugar, trabajo fuente de alegría. El trabajo cristiano, aunque penoso, como todo lo que supone algún esfuerzo, es, sin embargo, una fuente de verdadera alegría. El trabajo encierra una alegría puramente natural. Uno se siente realizado. Como el artista se siente realizado por la obra de arte, el artesano se siente también realizado por su obra, que es también de arte. En el trabajo humano existe además satisfacciones divinas sobrenaturales. El trabajo es, pues, amor a Dios y al prójimo. Es la respuesta de un ser racional a aquel amor por el cual Dios nos invitó, honrándonos grandemente con ello a participar de su actividad creadora. Entonces, de alguna manera, el hombre participa del obrar creador con su trabajo. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el trabajo de la huerta. Si vos dejas que la lechuga crezca sola, crece bastante deficiente. En cambio, si vos la trabajás a la tierra, la cultivás, todo, haces que surja una super lechuga. ¿Sí? Entonces estás perfeccionando la creación con tu trabajo y Dios te está usando, ¿sí?, como causa segunda. Bien, de ahí la gran dignidad del que trabaja con Dios, la extraordinaria dignidad de su labor, que no es ni más ni menos que la colaboración del hombre con el Hacedor, tanto en la alegría como en la tristeza. El trabajo, ¿sí?, puede ser oración y puede ser oración de glorificación y de amor a Dios. Bueno, y hay que hacerlo así. Entonces es fuente de alegría. Y en tercer lugar, la santificación del trabajo. El religioso ha de cultivar en sí mismo el espíritu de laboriosidad y de trabajo. Cualesquiera que sean las ocupaciones a que le haya destinado la obediencia, ha de ver en su puntual ejecución una de las formas más claras e inequívocas del perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. Es indiferente que se trate de una labor intelectual o del trabajo de la cocina. Lo único que importa es el cumplimiento de lo que Dios quiere que hagamos. Santo Tomás de Aquino se santificó escribiendo sus magistrales tratados teológicos, y su hermano de hábito, San Martín de Porres, barriendo los claustros del convento. Sería temerario querer averiguar cuál de las dos santidades fue mayor. Pero hay que saber trabajar. El secreto único consiste en saber santificar nuestras ocupaciones. Ese es el punto, ¿no? Porque trabajar van a trabajar todas, más o menos. Al menos sí, van a trabajar todas. El tema es pues, si lo estoy llevando adelante de modo santo, si me estoy santificando con ese trabajo. Lo mismo que rezar, van a rezar todas. En la capillita van a estar todas, pero se están santificando todas y depende de cómo están rezando. Bueno, así también en el trabajo. Hay que saber trabajar. El secreto único consiste en saber santificar nuestras ocupaciones. El trabajo del religioso ha de recibir la influencia de tres grandes virtudes cristianas. En primer lugar, la justicia, que le impone ese deber para compensar en parte muy pequeña los inmensos beneficios que recibe de su orden o instituto religioso. Y vayan al mundo y van a ver cómo todas las personas están preocupadas de cómo van a pagar la luz, de cómo tienen que pagar los impuestos, de cómo tienen que arreglar las cosas que se rompen en la casa, de dónde van a sacar plata, que no llegan a fin de mes. Ustedes, salvo la Ecónoma, todas las otras están re tranquilitas. Yo esta noche voy a comer, esta noche es la luz, ni me preocupo, evidente que se va a pagar. Bueno, toda esa tranquilidad que tienen
que tienen la vida súper asegurada, de alguna manera lo tienen que pagar, al menos trabajen, ¿sí? Al menos trabajen. Entonces es una cuestión de justicia, ¿sí? No, yo me hice contemplativa para rezar. Bueno, entonces no comas. Te hiciste contemplativa para rezar, pero ¿y entonces por qué comes? Si comes tenés que trabajar. Es así, eso lo dice San Pablo. Bien, entonces es así. Para retribuir todo lo que el instituto hace por vos, vos tenés que trabajar. En segundo lugar, la segunda virtud, la religión. Se lo exige el voto de obediencia que hizo y de pobreza. Y en tercer lugar, la tercera virtud que tiene que girar en torno al trabajo es la caridad, que es la reina de las virtudes y convierte en oro todo lo que vivifica. Y el amor al trabajo y el trabajo por amor. Amar el trabajo, ¿sí? Y trabajar por amor. Esa es la fórmula simplificadora e ideal. Bien, entonces es importante comprender que el trabajo es fuente de santificación, sea porque está en el orden natural y sea porque en ella, en el trabajo, podemos entregarnos a la voluntad de Dios. Bien, y Royo Marín termina el escrito, podríamos terminarlo acá, pero él termina el escrito agregando ese famoso, pero súper famoso, el más famoso de todos los textos del hermano Rafael, que probablemente todas lo han escuchado alguna vez. Es un texto largo. Para que se den una idea, este aparatito me dice que estamos en el 43%. O sea que el texto del hermano Rafael es más largo que todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero no lo vamos a interrumpir mucho, así que va a ir más correcto. Pero me parece que está bueno leerlo. Está muy lindo el texto. Aparte que me gusta leerlo, lo voy a leer. Levante la mano los que lo han escuchado del hermano Rafael pegando papas. Nabos, muy bien, Nabos. Bien, pero tengan en cuenta que el hermano Rafael, es verdad, uno se imagina el hermano Rafael, no sé cómo se imaginan ustedes el hermano Rafael, pero estamos hablando de una persona recontra talentosa, súper recontra talentosa. El tipo era arquitecto, se recibió de arquitecto antes de entrar y vivió 4 años en la vida religiosa, jovencito, 4 años de vida religiosa, de las cuales la mayor parte, supongamos un 60%, estuvo en su casa por distintas enfermedades y demás. No llegó a 24 meses en la trapa. Bien, y estamos, pero entonces no sé cómo, pero estamos hablando de un tipo recontra súper talentoso y el escrito de este indudablemente es un tipo talentoso. Yo tengo que escribir esa misma experiencia y no me la lee nadie. En cambio a él lo leen todo porque escribe muy bien. Bueno. Dice así: las 3 de la tarde de un día lluvioso del mes de diciembre. Es la hora del trabajo y como hoy es sábado y hace mucho frío, no se sale al campo. Vamos a trabajar en un almacén donde se limpian las lentejas, se pelan patatas, se trituran las berzas, etc. Le llamamos el laboratorio. En él hay una mesa larga y unos bancos, una ventana y encima un crucifijo. El día está triste, unas nubes muy feas, un viento, si es, no es. Yo no entiendo, no conozco el giro, pero si es, no es, pienso que se refiere a un viento acompasado, ¿no? Eso, ¿no? Si es, no es. Un viento, si es, no es fuerte. Algunas gotas de agua que caen como de mala gana y que lamen los cristales. Un poeta. Y dominándolo todo, un frío digno del país y de la época. Lo cierto es que, aparte
Lo del frío, que lo noto en mis helados pies y refrigeradas manos, todo esto se puede decir que casi me lo imagino, pues apenas he mirado la ventana, la tarde que hoy padezco es turbia y turbio me parece todo. Entonces está como abstraído el viento y cosas, pero casi que no le presta atención, está ensimismado. Lo único con lo cual no se puede, que se le impone a su percepción es el frío, ¿no? El frío ese lo siente, pero las otras cosas casi que se le imagina. Algo me abruma el silencio y parece que unos diablillos están empeñados en hacerme rabiar con una cosa que yo llamo recuerdos. Paciencia y esperar. En mis manos han puesto, fíjense la pasividad del tema de la obediencia, ¿no? En mis manos han puesto una navaja. Está muy bien expresado eso, ¿no? Es que, listo, él está ahí obedeciendo todo, ¿no? En mis manos han puesto una navaja y delante de mí un cesto con una especie de zanahorias blancas muy grandes y que resultan ser nabos. Yo la primera vez que vi un olivo pensé que eran quinotos. Qué verdad es que están estos quinotos. No, eran olivos, porque en Buenos Aires no hay aceituna, hay quinotos. Entonces para mí eran quinotos verdes. Pero la cuestión es que él también, ¿no? Fíjense, es un arquitecto, un tipo de una familia bien, y bueno, va ahí, ven lo mejor. Delante de mí, un cesto de una especie de zanahorias blancas muy grandes y que resultan ser nabos. Yo nunca los había visto al natural tan grandes y tan fríos. ¿Qué le vamos a hacer? No hay más remedio que pelarlos. El tiempo pasa lento y mi navaja también. El tiempo pasa lento y mi navaja también, entre la corteza y la carne de los nabos que estoy lindamente dejando pelados. Los diablillos me siguen dando guerra. Que haya yo dejado mi casa para venir aquí con este frío a mondar estos bichos tan feos. Un demonio pequeñito y muy sutil se me escurre muy adentro y de suave manera me recuerda mi casa, mis padres y hermanos, mi libertad que he dejado para encerrarme aquí entre lentejas, patatas, berzas y nabos. El día está triste. No miro la ventana, pero la adivino. Mis manos están coloradas como los diablillos, mis pies ateridos. Ateridos viene de frío, ¿no? Quiere decir pasmar de frío, ¿no? Ateridos. Y el alma, Señor, quizás el alma sufriendo un poquillo. Mas no importa, refugiémonos en el silencio. Fíjese ahora el tema de la contemplación, ¿no? El tema de la contemplación. Refugiémonos en el silencio. Y entonces la contemplación le hace lo que viene acá, es fruto de su contemplación. ¿Qué estoy haciendo aquí? Virgen Santa que pregunta, pelar nabos, pelar nabos. Pelar nabos sin parar. ¿Para qué? Y el corazón, dando un brinco, contesta medio alocado, pelo nabos por amor a Jesucristo. Y nada puedo decir que claramente se pueda entender, pero sí diré que allá dentro, muy dentro del alma, una paz muy grande vino en lugar de la turbación que antes sentía. Solo sé decir que el solo pensar que en el mundo se pueden hacer las más pequeñas acciones de la vida, actos de amor a Dios, que el cerrar o abrir un ojo hecho en su nombre nos puede hacer ganar el cielo, que el pelar unos nabos por verdadero amor a Dios le puede dar a Él tanta gloria y a nosotros tantos méritos como la conquista de las Indias, el pensar que por solo su misericordia tengo la enorme suerte de padecer algo por Él, es algo que llena de tal modo el alma de alegría que si en aquellos momentos me hubiera dejado llevar de mis impulsos interiores, hubiera comenzado a tirar nabos a diestro y siniestro.
tratando de hacer comunicar a las pobres raíces de la tierra la alegría del corazón. Entonces, está en esa desolación, el sentido del trabajo, en el medio de la contemplación, ¿no? La unión con Dios, amor por Dios, el poder y el mismo sufrimiento del trabajo, ¿no? Porque pensar que por solo su misericordia tengo la enorme suerte de padecer algo por Él. Bien. Hubiera hecho verdaderas filigranas, malabares con los nabos, la navaja y el mandil. Me reía a moco tendido, quizás por el frío. Era moco tendido seguro. Me reía a moco tendido de los diablillos rojos que, asustados de mi cambio, se escondían entre los sacos de garbanzos y en un cesto de repollos que allí había. ¿De qué me puedo quejar? ¿Por qué entristecerse de lo que es solo motivo de alegría? ¿A qué más puede aspirar un alma que a sufrir un poco por un Dios crucificado? Nada somos y nada valemos. Tan pronto nos ahogamos en la tentación como volamos consolados al más pequeño toque del amor divino. Cuando comenzó el trabajo, nubes de tristeza cubrían el cielo. El alma sufría de verse en la cruz. Todo le pesaba, la regla, el trabajo, el silencio, la falta de luz de un día tan triste, tan gris y tan frío, el viento soplando entre los cristales, la lluvia y el barro, la falta de sol, el mundo tan lejos, tan lejos. Y yo, mientras tanto, pegando mis nabos sin pensar en Dios, ¿no? Pero cuando pensó en Dios, contempló, todo le cambió. Pero todo pasa, incluso la tentación. Ha pasado el tiempo, ya llegó el descanso, ya se hizo la luz, ya no importa si el día está frío, si hay nubes, si hay viento, si hay sol. Lo que me interesa es pelar mis nabos tranquilos, feliz y contento, mirando a la Virgen, bendiciendo a Dios. ¿Qué importa el pesar de un momento, el sufrir de un instante? Lo que sé decir es que no hay dolor que no tenga compensación, en esta o en la otra vida, y que en realidad para ganar el cielo se nos pide muy poco. Aquí, en una trapa, quizás sea más fácil que en el mundo, pero no es por el género de vida, este o aquel, pues en el mundo se tienen los mismos medios de ofrecer algo a Dios. Lo que pasa es que el mundo distrae y se desperdicia mucho. La espectacular, ¿no? Que el tipo de la trapa sufre más que el tipo del mundo. La contemplativa sufre más que la gente que está afuera. La gente que está afuera sufre lo mismo. Sí, distintos géneros de sufrimiento, pero ¿quién sufre más, quién sufre menos? Todos sufren. Lo que pasa es que la contemplativa tiene la capacidad de contemplar, de no distraerse, de modo tal de que ese sufrimiento le resulta fructuoso, porque lo ofrece. Mientras que el que está afuera, que tal vez sufre lo mismo más, está distraído por el mundo y no sabe ofrecer. Por eso es que la contemplación tiene que transformar la vida de la contemplativa, de modo tal de que todo lo que hace le sirva por la contemplación para su santidad. Lo que pasa es que en el mundo, que el mundo distrae, ¿no? El hombre es el mismo aquí que allí. Su capacidad para sufrir y para amar es la misma. A donde quiera que vaya a llevar a la cruz. Sepamos aprovechar el tiempo, sepamos amar esa bendita cruz que el Señor pone en nuestro camino, sea cual sea, fuera como fuera. Aprovechemos esas cosas pequeñas de la vida diaria, de la vida vulgar. No hace falta para hacer grandes santos grandes cosas. Basta en hacer grandes las cosas pequeñas. Es la contemplación lo que te hace hacer grandes las cosas pequeñas. En el mundo se desaprovecha mucho, pero es que el mundo distrae. Tanto vale en el mundo amar a Dios en el hablar como en la trapa en el silencio. La ventaja del silencio es que no te distrae. La cuestión es hacer algo por Dios, acordarse de Él. El sitio, el lugar, la ocupación es indiferente. Dios me puede hacer tan santo pelando patatas como gobernando un imperio.
Qué pena que el mundo esté tan distraído, porque he visto que los hombres no son tan malos, que todos sufren, pero no saben sufrir. Si por encima de esa capa de falsa alegría con que el mundo oculta sus lágrimas, si por encima de la frivolidad, si por encima de la ignorancia de lo que es Dios, elevaran un poco los ojos a lo alto, seguramente les ocurriría lo que al fraile de los nabos. Muchas lágrimas se enjugarían, muchas penas se endulzarían y muchas cruces se amarían para poder ofrecerlas a Cristo. Cuando terminó el trabajo y en la oración me puse al pie de Jesús muerto, allí en sus plantas deposité un cesto de nabos heladitos y limpios. No tenía otra cosa que ofrecerle, pero a Dios le basta cualquier cosa ofrecida con el corazón entero, sean nabos, sean imperios. La próxima vez que vuelva a pelar raíces, sean las que sean, aunque estén frías y heladas, le pido a María, no permita se me acerquen diablillos rojos a hacerme rabiar. En cambio le pido que envíe a los ángeles del cielo para poner a los pies de la Virgen María rojas zanahorias, a los pies de Jesús blancos nabos y patatas, y cebollas, coles y lechugas. En fin, si vivo muchos años en la trapa, voy a hacer del cielo una especie de mercado de hortalizas. Y cuando el Señor me llame y me diga, basta de pelar, suelta la navaja y el mandil y ven a gozar de lo que has hecho. Cuando me vean al cielo, entre Dios y los santos y tanta legumbre, Señor Jesús mío, no podré por menos que echarme a reír. Un genio el tipo, ¿no? Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.